Las 12:36, seguimos en Hoy por Hoy Valladolid en la cadena SER. Abrimos nuestra junta de portavoces, como decíamos, hablamos de servicios sociales, de centros de mayores, de teleasistencia. La autoridad dábamos también algunos apuntes de teleasistencia, de lo que vamos a hablar también hoy. Y por supuesto, para ello está con nosotros Rafi Romero, que es la concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Valladolid. Rafi, muy buenos días. Buenos días. Bienvenida en este lunes caluroso ya, afortunadamente, en Valladolid. Saludamos también a Rosa Hernández, Partido Popular. Rosa, muy buenos días. Buenos días. Bienvenida desde hace mucho tiempo, hay que acercarse al micrófono, ya sabes todas estas cosas. Sí, no, lo digo que como hace mucho que no vienes, has perdido costumbre. Ya, lo que tiene. Alberto Bustos, Madrid toma la palabra. Buenos días, Alberto. Buenos días, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros. Y Charo Chávez de Si Se Puede. Buenos días, Charo. Hola, buenos días. Va a coordinar, como siempre, la Junta de Portavoces José María de Francisco, con un tema que a él también le gusta mucho y del que tenemos que hablar más a menudo. Sí, la verdad es que, bueno, Rosa Hernández va a venir ya la próxima semana porque vamos a seguir con el tema de servicios sociales. No lo sé, es una invitación para que se acostumbre. En todo caso, sabes que es uno de los asuntos estelares también dentro de la sociedad y aún más cuando estamos hablando de las personas mayores, ¿no? En este caso de teleasistencia, con ese plan que ponía en marcha el Ayuntamiento de Valladolid, pero también todo que tiene que ver con los centros de mayores. Así que, aunque es un tema amplio que tiene muchos frentes, pero creo que la concejala de Servicios Sociales, Rafi Romero, sí que nos puede hacer una primera aproximación a este tema. Yo creo que todo el trabajo con personas mayores es una prioridad en estos momentos para el equipo de gobierno. Yo creo que nos dirigimos a 1 de cada 4 vallisoletanos, que es mucho, y que tenemos que adaptar los servicios que estamos poniendo en marcha a un nuevo perfil de persona mayor que no tiene nada que ver con los perfiles que existían hace 20 años. Yo creo que tenemos que darle una vuelta a todo el sistema y adaptar a la nueva situación, todo lo que estamos ya en marcha, todo lo que tenemos ya en marcha y todo lo que vamos a poner en marcha en un futuro. En ese caso, ¿cómo se puede traducir algún aspecto más que usted, por ejemplo, también dejó entrever en la inauguración de ese centro de mayores de San Juan? Bueno, estamos... Porque hay un reglamento en marcha, ¿no? Sí, yo creo que hay dos cuestiones fundamentales. Una que es adaptar los centros que tenemos en estos momentos. Los centros de mayores son centros construidos hace muchos años que respondían a unas dinámicas diferentes. Como ya he dicho, a esos centros hay que darles luz, hay que poner cristales, hay que darles un nuevo aspecto. Yo creo que ahí se produce muchas veces un tema de rechazo por desconocimiento, porque no se sabe cómo son. Hay que abrirlos a los barrios y yo creo que es fundamental que estemos centrados en otros perfiles, como decía antes, porque van a ser muy útiles a la sociedad. Yo creo que el que se cuente con gente con una experiencia increíble a lo largo de la vida en un contexto de trabajo hace posible que podamos ofertar a los barrios muchas cosas. No son centros hacia adentro, sino que tienen que ser centros hacia afuera. Eso es uno de los temas que más nos preocupa. Hay que adaptar los reglamentos, porque los reglamentos responden a situaciones anteriores, cuando empezaron hace 30 años, y tenemos que abordar, por ejemplo, el tema de la participación de manera muy diferente. Se estaba planteando la participación como un tema muy vertical. En estos momentos la sociedad reclama una participación horizontal y por lo tanto tenemos que hacerla mucho más amplia. Ampliamos los consejos de centro con más personas que están participando en las actividades y que por lo tanto conocen la vida del centro muy de cerca, y también incorporamos al voluntariado, un voluntariado que está haciendo más de la mitad de las actividades que se hacen en los centros de mayores y que por lo tanto tienen que tener voz. Adaptamos otras muchas cosas, como es una participación, una entrada a los centros mucho más fácil, aunque seguimos manteniendo los carnés, porque es una demanda que a nosotros nos parecía que tampoco tenía mucha importancia hacer una batalla de esto. La gente, yo creo que esto sí va a ser importante, la gente que participa en las actividades, las personas que participan en las actividades, ya no tienen que estar específicamente empadronadas. Lo que sí es
es que el Ayuntamiento de Valladolid va a subvencionar a las personas empadronadas en Valladolid, y que además esta comprobación se va a hacer no solo al inicio de las actividades, sino como nos darán autorización para manejar sus datos y por lo tanto acceder al padrón municipal y poder comprobar que siguen empadronadas en Valladolid. Tenemos la dificultad que hay muchas personas mayores que vuelven a los pueblos, por lo tanto perdemos también mucha población. Queremos que los servicios se disfruten aquí. Vamos con la opinión de quien fue responsable de este departamento, Rosa Hernández, del Partido Popular. Bien, pues buenos días. Bueno, pues es verdad que es necesario remozar el aspecto físico de los centros. Lo dijimos el día del Centro de Personas de San Juan, ya se lo habíamos manifestado a la concejala cuando nos enseñó en su momento el proyecto, y es verdad que hay que abrir los centros desde el punto de vista físico, ¿no? Que no parezca que es un búnker donde metemos a las personas mayores, pero yo creo que es verdad que hay que adaptarse a los nuevos perfiles, pero hay dos cuestiones que son básicas y que creo que nosotros creemos que no se debe perder. Una es que los centros se tiene que dejar bien claro que son centros específicos para personas mayores. Que las personas usuarias pueden ser personas mayores o personas más jóvenes, es que eso ya estaba contemplado en el anterior reglamento del año 2000, personas socias y personas usuarias. Que ahora las queremos llamar a todas usuarias, llamémoslos a todas usuarias, pero dejando bien claro que son centros específicos para personas mayores. Y esto, fíjate si no es así, que en el centro de San Juan sigue poniendo Centro San Juan y no han puesto Centro de Personas Mayores. Eso despista desde luego un poco y puede dar pie a que hablemos de centros tan abiertos que lo convertamos en centros cívicos, que para eso ya tenemos una estupenda red de centros cívicos. Incorporar a las personas voluntarias, pues claro, eso es un proceso que se viene haciendo desde hace muchísimo tiempo. Hay muchas personas cada vez más, y es verdad que hay que potenciar esta facción o este apartado de las personas que terminan su periodo profesional, incluso personas que han ejercido en la educación, que ahora pues son profesores y profesoras en los distintos talleres. Esa dinámica que ya se venía realizando nos parece interesante. Claro, habla la concejala de participación horizontal. Cuando nosotros vemos en un reglamento que pone preferentemente 5 personas, yo creo que en un reglamento hay que ser pues un poco más contundente, es decir, hasta 5 personas. Está bien que se incorporen las personas voluntarias específicamente, pero lo que no tiene ningún sentido es que se les quiten funciones a los miembros del Consejo, es decir, se les elige por un año, por lo tanto se les quita consistencia en la labor que realizan de aportaciones y sugerencias clarísimamente. Y luego se habla de participación, se hace una encuesta a menos del 1% de las personas mayores fundamentalmente de los consejos de centro, y luego no se tienen en cuenta sus aportaciones, dicho por ellos mismos. Entonces, que queda muy bien hablar de participación y de transparencia, pero hombre, tiene que ir el din con el don, que diría mi abuela. O sea, es decir, si tú predicas participaciones para luego tenerla en cuenta, sino por lo menos argumentar por qué. Y ha faltado en este proceso una falta de acercamiento a los partidos políticos. Se nos pidieron aportaciones, nosotros los hemos hecho, hemos requerido en varias ocasiones a la concejalía que qué pasaba con nuestras propuestas, y todavía estamos esperando. Bueno, nosotros seguiremos con el procedimiento que se ha marcado y en lo que veamos haremos aportaciones, pero creemos que las cosas se pueden hacer participando de otra manera e intentando buscar los consensos entre todas las partes. Toma la palabra Alberto Bustos. Sí, dentro de aproximadamente un mes se cumplirán 3 años desde la llegada de Toma la Palabra al equipo de gobierno, y en ese proceso, como recordarán los oyentes, se hizo un pacto con el Partido Socialista de más de 100 medidas, un pacto muy transparente, en el cual seguramente la parte más importante, la parte esencial, era incidir en las mejoras de las condiciones de vida de la gente. Yo creo que pasaba ya la época en la cual había que dejar huellas sobre las piedras, con obras seguramente innecesarias y faraónicas, y era la hora de dejar huellas sobre los derechos y la dignidad de las personas de la ciudad. Y claro, hablamos de una ciudad, lo decía Rafi antes, con un 25% de personas mayores. 1 de cada 4 personas son personas mayores en nuestra ciudad. Personas con características comunes, pero también con características diferentes. Por tanto, hay que cubrir varios ámbitos. Por un lado, fundamental, el ámbito asistencial, de la asistencia, ayuda a domicilio y acompañamiento, pero también algo clave, que es el envejecimiento activo de las personas mayores. Es muy importante que sigamos aprovechando el potencial de nuestras personas mayores, porque tienen muchísimo que aportar. Y hablamos de más y mejores centros de personas mayores,
hablamos de actividades culturales, actividades deportivas, con gimnasia de mantenimiento, con cientos de personas en actividades acuáticas, por ejemplo, muchísimas personas mayores, hablamos de participación activa. Y yo creo que en todos los ámbitos, tanto el asistencial como el de envejecimiento activo, la mejora ha sido sustancial en esta ciudad, sustancial. Y hay 3 claves, nada es por casualidad. Por un lado, el presupuesto. No se puede vivir únicamente de intenciones, porque si no hay recursos, si no hay presupuesto, difícilmente se pueden poner en marcha las mejoras. Y la mejora presupuestaria en el ámbito de los servicios sociales y en concreto de las personas mayores ha sido sustancial con este equipo de gobierno. Y eso se nota, y eso lo notan las personas mayores. Por otro lado, tener formaciones políticas que creen decididamente en los servicios públicos, es decir, que el propio ayuntamiento, como así debería hacerlo el Gobierno central y también la Junta de Castilla y León, tiene que impulsar servicios desde lo público para todas las personas, hasta la última persona, hasta el último ciudadano. Y por otro lado, por supuesto, esto es clave, contar con la implicación de las personas. Si escuchamos a nuestros mayores, si tenemos espacios para su participación, las cosas van a salir mejor porque van a ser protagonizadas por ellos. Y en la participación, efectivamente, luego hay quien está más o menos contentos con lo que nos haya dicho. Pero claro, cuando uno da participación a las personas, hay gente que lo que nos pide se puede hacer y gente que ha pedido lo contrario, como es lógico. Pero la participación es eso, es debate profundo para poder mejorar las cosas y se está haciendo. Portavoz de Si se puede, Charo Chávez. Bueno, pues yo creo que todos coincidimos, porque además ahí están los datos, en que en nuestra ciudad, concretamente, también nuestra comunidad autónoma, pero en concreto vamos a hablar de Valladolid, tenemos algunos problemas importantes a los que nos enfrentamos. Por un lado, la despoblación, nuestros jóvenes que se marchan de la ciudad, y por otro lado, el envejecimiento también de la población. También creo que esto es una cuestión esencial, precisamente para poner el foco de atención en algo que yo creo que los 3 partidos que estamos sustentando el gobierno, 2 en coalición y 1 en apoyo, lo teníamos claro cuando iniciamos la andadura de esta legislación, aquellos puntos en los que, efectivamente, como ha recordado el concejal Bustos, había que mejorar la vida de las personas. Y estaba claro que el tema de las listas de espera, por ejemplo, era uno de los problemas bastante graves, el tema de la asistencia a las personas mayores, a las personas dependientes, y pues nosotros desde nuestro grupo también, lógicamente, siempre hemos estado apoyando las decisiones consensuadamente que se han tomado a favor de estas personas, también con algunas enmiendas presupuestarias, precisamente como el año pasado en los presupuestos del ayuntamiento, que nuestro grupo hizo una propuesta para que por fin se pudieran acabar con esas listas. Pero yo creo que lo importante y lo esencial es tener la conciencia de que nuestros mayores, de que las personas mayores de nuestra ciudad también han cambiado, porque para empezar viven muchísimos más años, porque además muchas de ellas tienen mucha más formación y porque las necesidades, por tanto, son diferentes. Y los servicios sociales tienen que adaptarse precisamente a estos cambios demográficos y sociales, y porque es la única manera de atender verdaderamente las necesidades reales de la población, y para adaptarse hay que hacer cambios. Se han hablado aquí de algunos de esos cambios, y yo creo que una de las cosas importantes, y creo que aquí estamos coincidiendo todos, en que los centros de personas mayores no pueden ser por más esos guetos donde solamente se reúnen las personas mayores, porque es una demanda de ellos también. La gente mayor hoy, con 60 años, con 80 años, no tiene la percepción de ser alguien mayor, porque se ve ágil, porque tiene una salud mucho mejor, porque además, como decía antes, tienen más formación y acceso, por ejemplo, a nuevas tecnologías. Curiosamente, siempre pensamos que nuestros mayores están alejados, y yo lo que he podido comprobar en los últimos tiempos es que cada vez más mayores pues tienen acceso y les gustan las tecnologías y les gusta hablar de otras cuestiones. Es decir, había antes una consideración un tanto paternalista de nuestros mayores, y yo creo que ellos son los primeros que han reclamado ese cambio. Así que, por tanto, los servicios sociales tienen que estar a la altura de esa circunstancia. Creo que se ha hecho un esfuerzo precisamente porque estas personas cada vez gocen de mejores condiciones de vida, pero también de salud y de un ocio saludable, y creo que esto hay que hacerlo siempre en el contexto intergeneracional. Decía que hay un problema de despoblación porque se va la gente joven, y no podemos olvidarnos que los mayores no quieren vivir solamente con mayores, quieren vivir también con los jóvenes. Yo creo que es uno de los retos y una de las reflexiones que tenemos que hacer, ¿no? Cómo trabajamos para que estos centros pues se adapten y sean más abiertos. Hablábamos de las cristaleras, es una idea que me gusta mucho porque es una forma de estar también hacia afuera, pero también el propio contexto de la ciudad, en el cómo nos movemos. No solamente hay que pensar en esa accesibilidad para los mayores, sino también para todos
esos jóvenes. Por ejemplo, hace poco estábamos hablando de la perspectiva de género en los informes de cualquier acción que se lleve a cabo. Eso es importante porque tenemos que pensar también en esas familias que tienen que convivir con nuestros mayores. Bueno, luego podemos hablar de más, pero yo creo que es una perspectiva importante también a la hora de trabajar con las personas mayores de nuestra ciudad. Y luego, y más brevemente, faltan 9 minutos para la una, a Javier León de la Riva le preguntaba yo hace años cuando iba a los centros de mayores que le pedían. Entonces, la mayoría de los mayores le pedían billares. ¿Qué le piden ahora a la concejala de Servicios Sociales los mayores? Yo creo que piden que cambiemos el concepto, ¿no? De cómo les estamos atendiendo. Yo creo que hay que hacerlo con una mayor dignidad de lo que se venía haciendo. Yo creo que no tenemos que pensar en una población mayor como una clientela, sino que tenemos que ir dando pasos al futuro. Son adultos, cambiaron España en un momento determinado. Esta generación con la que estamos trabajando cambiaron Valladolid y van a volver a hacerlo, y tenemos que situarnos en esa perspectiva de personas capaces de tomar decisiones tan serias como es qué país y qué ciudad en la que quieren vivir. Yo creo que esos son los mayores. No podemos seguir pensando en un tono paternalista porque no es verdad. Ellos demandan cultura, fundamentalmente. Cuando pusimos en marcha el primer concierto en el Miguel Delibes, hubo quien dijo: pero eso no va a funcionar. Funciona unos servicios de calidad y funciona que estemos pensando en ellos desde esa otra perspectiva de adultos capaces de tomar decisiones, de disfrutar de la vida, de proyectarse en el barrio en el que están. Yo creo que eso es lo que están haciendo, y eso es inseguro. No se pueden alcanzar consensos a la hora de cambiar las cosas. Yo creo que estamos empujando y empujando activamente por cambiarlas. Decía Alberto, hay que poner dinero. Hemos puesto dinero en los centros, mucho dinero. Hemos puesto dinero en los servicios para poder adaptarlos. Vamos a acercarnos a las personas mayores que viven solas y que son más reticentes a acercarse, a ser atendidas. Esa es la apuesta que nosotros estamos haciendo, y la estamos haciendo con mucha energía. No podemos consensuar con el pasado, tenemos que consensuar con el futuro. Eso está clarísimo, y el futuro es otra cosa, y evidentemente cometeremos errores. No sé si hay que ajustarse, si nos vamos a ajustar en este primer cambio a lo que están demandando, a las necesidades del futuro, pero lo vamos a intentar, y lo vamos a intentar con toda la fuerza y con toda la energía del mundo, y el que se quiera quedar atrás, que se quede atrás. Del PSOE al Partido Popular, Rosa Hernández. Bueno, pues yo sigo reivindicando diálogo. Creo que se predica mucho, pero se hace muy poco por llegar a consensos. Y claro que se puede llegar. Claro que en cultura ha habido reuniones para llegar a un consenso. Luego se podrá apoyar o no, pero ha habido conversaciones previas. En este caso no hay opción, y lo único que se quiere trasladar es que nosotros estamos anquilosados en un modelo, y no es verdad. Yo hablaba el señor Bustos de mejora, quien se deja hablar. Pero si no se nos ha contestado las aportaciones del reglamento, lo hemos pedido varias veces. Sí, bueno, claro que he contestado. Me gustaría dar mi opinión respecto a lo que he escuchado. Bien, decía el señor Bustos que había habido una mejora presupuestaria. No veníamos a hablar específicamente de ayuda a domicilio, pero claro que lo reconocemos que ha habido esa mejora presupuestaria. El presupuesto, de hecho, lo permite. Pero en el caso de la teleasistencia, nosotros ya presentamos en el año 2015 una moción para que se agilizase el que Valladolid perteneciese a la red de ciudades amigables con las personas mayores, y se les pedía específicamente una atención para las personas que vivían solas. Hemos hecho enmiendas a los presupuestos del 16, del 17 y del 18 para que se incrementase el presupuesto de teleasistencia para atender a las personas mayores de 80 años que vivían solas. Respuesta: cero. O sea, respuesta: no. Y ahora se pone en marcha. Bienvenido sea, insisto, nosotros lo llevamos diciendo desde el año 2015. Dice el señor Bustos que servicios públicos. Pues claro que sí. Eso me hubiera gustado a mí. Que ustedes hubieran predicado con el ejemplo cuando estuvieron hablando ya desde antes de empezar la legislatura de municipalizar los servicios sociales, cosa que no han hecho. Fíjese si no lo han hecho, que cuando ustedes dicen que van a habilitar un teléfono para las personas que quieran esos 3 meses gratuitos para teleasistencia, cosa que aplaudimos, insisto, dan el 982 80 40, es decir, no se da el teléfono 010 ni el teléfono de la concejalía, se da un teléfono externo porque el servicio está totalmente externalizado. Y bueno, podríamos hablar de que también se quería
en ese sentido, velar por la calidad del trabajo que desempeñaban, por ejemplo, en animación a personas mayores, las personas que tenían un contrato que estaba sujeto a un convenio colectivo, y hemos visto el otro día en un diario, en su formato online, quejas de personas que dicen que a través de esa empresa externa no están cobrando. En todo caso, yo me gustaría hablar... Oye, estoy hablando de un tuit que han... bueno, pues yo estoy diciendo lo que he visto públicamente. Voy a hablar de dos cosas que sí que son muy brevemente, faltan 4 minutos para la una, tenemos que terminar. Presupuesto. Recibimos en el año 97 como competencia 5 centros de mayores, hemos dejado 20 años después 10 centros de mayores y un espacio de mayores, 120 plazas, estancias diurnas, que no me vale que se diga que no es competencia nuestra, porque las escuelas infantiles tampoco lo son y sí que se ha apostado. Y una red bastante importante ya de aulas de nuevas tecnologías vinculadas a la Caixa. No eso de que se va a inaugurar la de San Juan, pero si ya existía, que se va a inaugurar. Alberto Bustos, concejal de Participación. Vamos a ver varias cosas. Decía Rosa que el presupuesto lo permite, ¿no? El presupuesto obliga a que seamos responsables y tenemos que ser así. Hoy Valladolid, el ayuntamiento, tiene menos recursos que tenía hace 10 años y sin embargo está dedicando más recursos a quien más lo necesita. Por tanto, es una opción. Un ayuntamiento que da más servicios sociales y sin embargo está reduciendo la deuda. Y no es magia, es buen trabajo, es opción y son prioridades. Una segunda clave, a los mayores no hay solamente que atenderles y por supuesto no hay que aparcarles. Pasamos del concepto de hogar del jubilado a centro de mayores, donde los jóvenes son protagonistas. Y una tercera clave, este proyecto que estamos planteando es de presente pero también es de futuro. Estamos dando pasos que hay que consolidar y pasos que se pueden venir abajo de manera muy fácil si se pierde la perspectiva de cuáles son las prioridades de la ciudad. Igual que se vino abajo el proyecto de educación de personas adultas que iba a desaparecer en Valladolid y lo hemos mantenido, verdad, y quiero otro día hablamos de educación. Termina, por favor, Alberto. Un proyecto en el que hay... ¿Puedo terminar, por favor? No. Ese proyecto que se iba a cerrar, y lo saben los cientos de personas mayores que participan, y aunque te duele... Rosa, por favor, por favor, no puedes intervenir, Rosa, luego si es más breve va a tener posibilidad de réplica, si no, no. Que estaba cerrado y se iba a cerrar y se ha mantenido con cientos de personas mayores que hoy siguen teniendo la oportunidad de aprender a leer, a escribir, a hacer las cuentas o a hacer una poesía. Eso hay que mantenerlo y consolidarlo. Brevemente, Charo Chávez. Bueno, yo creo que es un hecho porque así se ha anunciado y se ha empezado con el centro de San Juan. Por cierto, también es verdad que no todos los grupos estuvieron de acuerdo por diferentes razones, que son todas excusas seguramente buenas, pero lo cierto es que se ha remodelado el centro de San Juan y que está en ciernes y en proyecto hacerlo con algunos más en la ciudad. Yo creo que eso es pensar en perspectiva de vamos a trabajar para todos. Y una cuestión que yo creo que es importante, cuando hablamos de servicios sociales, y yo creo servicios sociales además centrados en las personas mayores, no solamente podemos hacerlo en el carácter asistencial de estos servicios, que está muy bien y es una necesidad. Yo creo que estamos en un momento, y de eso hablábamos, que tienen que sufrir una adaptación. Hay que hacerlo también por la autonomía personal, porque hay muchísimas personas que a lo mejor no tienen esas necesidades económicas, pero que obviamente también necesitarán de esos servicios. Y en ese sentido yo creo que los centros de personas mayores van a cumplir un papel fundamental, dependiendo también en la capacidad que tengan para ponerse al día en esas cuestiones. Yo creo, creo que las personas mayores de esta ciudad pueden estar contentas y satisfechas, que no se ha hecho todo lo que se podía, porque obviamente hay un problema que tiene que ver con lo económico, pero yo creo que se han dado pasos importantes, sobre todo una cosa muy importante, para cambiar el sentido de esos servicios para las personas mayores. Y yo lo que he podido captar en los encuentros que hemos tenido es que la gente se siente contenta, porque se ve partícipe de una ciudad pues mucho más joven y mucho más acorde a estos nuevos tiempos que corren para las personas mayores. No hay tiempo para más, vamos con la información que llega ya a Radio Valladolid de la cadena SER a la 1 de la tarde y además también hablaremos